En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy corresponde al lunes 27 de septiembre del año 2021 y estamos en el inicio de la semana número 26 del tiempo ordinario. La Iglesia Universal recuerda el día de hoy a San Vicente Paúl. El color litúrgico es blanco. San Vicente Paúl nació en Aquitania el año 1581. Cursando los correspondientes estudios, fue ordenado sacerdote y ejerció de párroco en París. Fundó la Congregación de la Misión, destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres, y también con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, la Congregación de Hijas de la Caridad. Murió en París en el año 1660. La Iglesia lo recuerda el día de hoy. Bien, la primera lectura, continuamos con el profeta Zacarías. Hoy leeremos parte del capítulo 8, versículos del 1 al 8. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada uno con su bastón en mano por su edad avanzada. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo, y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vemos esta profecía nuevamente, que es similar a la que hemos estado leyendo ya en los primeros capítulos, donde vemos que el Señor está haciendo esa alusión de que va a regresar, de que va a llevar a su pueblo nuevamente a la Jerusalén, a lo que fue el centro una vez de atención, a lo que fue el centro de reunión. Pero no nada más lo va a llamar, sino lo va a volver a fortalecer tal como era en antaño, donde los ancianos y las ancianas y los niños se juntaban en las plazas para departir, para compartir. Pero no nada más eso. Aquí también está llamando de que Él va a estar en medio de ellos. Lo vuelve a decir, va a estar en medio de ellos. Y yo seré su Dios y este pueblo será para mí, lleno de fidelidad y de justicia. Creo que así como esta profecía, debemos nosotros también estar atentos en nuestro corazón a ese momento en el que Dios va a regresar a este templo, a esta ciudad que puede ser nuestra persona, que puede ser nuestra comunidad y que va a reinar en medio de ellos. El Evangelio, continuamos con el evangelista Lucas. Continuamos en el capítulo 9,
del versículo 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no andaba con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Este parte del Evangelio, estos versículos del 46 al 50, podemos dividirlo en tres partes. La primera es sobre quién era el más grande de ellos. Jesús constantemente les daba la prédica de cómo debería de ser el reino de Dios, cómo deberían de comportarse y cuál era lo necesario para poder estar en el reino de Dios. Sin embargo, ellos siempre seguían con la discusión de quién era el más importante. Y eso lo vemos en todos lados, porque cuando Jesús hacía una predicación, quien siempre tomaba la palabra era Pedro, o quien siempre discutía era Santiago. Entonces ahí estamos viendo cómo es que existe esa división. Y es algo que no nada más se puede aplicar en los grupos como en los apóstoles. También es aplicable a los grupos eclesiales, a los grupos de iglesia. ¿Quién es el más importante de los que estamos aquí? ¿Qué persona hace la parte más interesante para ser el más considerado en lo que se está haciendo? Y luego viene la segunda parte, donde habla del niño que va a recibir en el nombre. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes eran los niños para ese entonces? Eran los desvalidos, los que no tenían posesión, los que podían ser vendidos, los que prácticamente eran vistos como objetos. Jesús les dice: el que no recibe uno de estos, porque al recibirlo le va a dar protección, le va a dar consuelo, le va a dar casa, le va a dar alimento, sustento, todo lo necesario para que ese niño, en esas condiciones de dependencia total, pueda salir adelante. Y por último, vemos: Maestro, vimos a unos que estaban expulsando a los demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no estaban con nosotros. Volvemos a la primera parte. ¿Quién es el más importante dentro del grupo? Ahora, si hay alguien que hace algo similar a lo que estamos haciendo y no pertenece a ese grupo, entra ese celo de decir: ¿por qué él sí si no forma parte de nosotros? ¿Por qué él está haciendo un mejor trabajo si no forma parte de nosotros? Jesús en todo momento les dice: no se lo prohíban, porque aquel que actúa a favor de ustedes está con ustedes, aunque no pertenezca al grupo. Es ahí donde Jesús habla de comunidad y no necesariamente de un grupo, de comunidad. Cuando la comunidad completa está trabajando en un solo sentido. Hay que recordar la lectura del libro de Números, donde pasa algo similar. Es que estaban profetizando: ojalá, dice Moisés, el Espíritu del Señor cayera sobre todo el pueblo y todo el pueblo profetizara.
aquí podríamos decir lo mismo, ¿sí? Que todos acogieran el nombre de Jesús y de alguna manera todos estuvieran haciendo esa labor de enseñanza, de catequesis, de evangelización, de expulsión de demonios, y no necesariamente tener que esperar a formar parte de un grupo. Bien, la oración colecta que el día de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021, en la semana número 26 del tiempo ordinario, y que la Iglesia recuerda a San Vicente Paúl, nos dice: Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paúl, presbítero, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.